Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Somos el grupo número 2 y en este caso nos ha tocado exponer construcción de bloques de circuitos y combinacionales y modelamiento del flujo de datos de la lógica combinacional. Vamos a ver los tipos de descripción en VHDL, en estilos modelados. En los tipos de descripción en VHDL tenemos que funcional, flujo de datos, estructural. En el caso de funcional, se describe la forma en que se comporta el circuito digital, se tiene en cuenta solo las características del circuito respecto al comportamiento de las entradas y salidas. En el caso del flujo de datos, se describe las asignaciones concurrentes en paralelo de señales. En el caso de estructural, se describe el circuito con instancias de componentes. Estas instancias forman un diseño de jerarquía superior al conectar los puertos de estas instancias con las señales internas del circuito. Acá tenemos los tipos de descripción en VHDL. Las descripciones en VHDL tenemos el flujo de datos, estructural y de comportamiento. En el caso del flujo de datos, tenemos las sentencias concurrentes. En el caso estructural, tenemos componentes e interconexiones. En el test de comportamiento, sentencias secuenciales, tenemos registros, máquinas de estados, decodificador de instrucciones. En la descripción del diseño de nivel de transferencia de registros RTL, un circuito síncrono se compone de dos tipos de elementos. Tenemos la lógica secuencial y la lógica combinacional. Generalmente esto lo implementamos con flip-flop. Acá tenemos la lógica combinacional, se dividen por registros. En VHDL sintetizable tenemos flujo de datos VHDL y VHDL código sintetizable. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que existe puede ser modelado, pero no todo lo que se especifica puede ser sintetizable. Es lo que nos está diciendo acá, ¿no? Que un VHDL es un lenguaje de modelado, no de especificaciones. En un lenguaje orientado el VHDL es un lenguaje orientado al hardware que permite describir el software. En el flujo de datos de VHDL tenemos sentencias concurrentes, que serían la simple, la condicional y la selectiva. En un VHDL concurrente, un lenguaje concurrente como la consecuencia no se seguirá el orden con que está escrito las instrucciones a la hora de ejecutar el código. Eso ya vamos a ver más adelante, al momento de hacer varias operaciones en paralelo, y de esa manera vamos a poder tener ¿cómo se llama? Varias entradas y salidas. En este caso tenemos el simple, el condicional y selectivo. En el simple tenemos que es una asignación de señal más una expresión. En ese caso se usa. En el caso de asignación de señales condicional,
pues y else son sentencias de, de selectiva múltiple. En el hardware es necesario incluir todas las opciones posibles. En este caso, si vamos a hacer una asignación de señales de condicional, en este caso tenemos que terminar siempre con el else. Esta es la forma más adecuada para describirlo. En el caso de asignación de señal de selectiva, en este caso tenemos que son sentencias de selecciones múltiples. En el hardware es necesario incluir todas las opciones posibles. Ahora, si estamos hablando de which else when, de esto estamos hablando que son similares a las sentencias de casos en el lenguaje de programación C. La asignación se hace según el contenido de un objeto o resultados de cierta expresión, como tenemos en este caso. Y esto es lo que ya habíamos visto. Sentencias concurrentes, simples, condicional y selectiva. Ahora pasamos al modelado de conexiones y buses. En este caso tenemos una señal ASTD Logic. En esta señal STD Logic tenemos a dos bloques similares y quieren quieren darse una conexión entre sí, en serio. Entonces, en este caso vamos a eh, vamos a en este caso vamos a comunicarnos mediante el cable A. Vemos que en el caso de señal A, ST Logic tiene un bit. En el caso de señal B, ST Logic Vector, en este caso es lo mismo que la señal A, ST Logic. En este caso, la única diferencia es que se comunica con 8 bits. En este caso, los bloques deben de ser de características similares y se quieren tener una conexión en serio. En este caso vamos a hacer uniendo cables y buses. En este caso tenemos A, B y C, que son señales. Entonces, ¿en qué consiste esto? Consiste en crear una nueva señal a partir de otras señales. En este caso tenemos A, B y C, A con 4 bits, B con 5 y C con 1 bit. Y van a completar una nueva señal que es de 10 bits. En el cuadrito de abajo tenemos que la señal A está conformada por 4 bits, la señal B, la señal por 5 y la señal C está conformada por 0. Y D obviamente está conformada con 10. Entonces, ¿cómo se escribiría? D menor o igual A y B y C. En este caso es lo contrario. A partir de una señal se va a conformar en varias señales. En este caso que A es igual a D, B es igual a D y C es igual a D. De la misma forma tenemos que
A es A es menor o igual, B es menor o igual y C menor o igual a D, pero cada uno con sus diferentes bits. Por ejemplo, el B es de 9 a 6, el A es de 9 a 6, B es de 5 a 1 y C es igual a 0. En este caso vamos a hacer construcción de bloques de circuitos combinacionales. Vamos a hablar del desplazador lógico fijo a la derecha. ¿Qué es un desplazamiento lógico? Hay dos desplazamientos lógicos. Tenemos el desplazamiento lógico a la izquierda y el desplazamiento lógico a la derecha. En el caso, en el caso del desplazamiento fijo a la derecha, en VHDL, tenemos que una señal A, una señal B, cada uno con 4 bits. Entonces, ¿qué nos dice? En el desplazamiento de un bit hacia la derecha ocurre algo análogo. El bit de la derecha se pierde y el de la izquierda se rellena con un cero. En este caso estamos rellenando con cero. Entonces tendríamos que C es menor o igual a 0 y las demás, ¿no? Que sería A3, A2 y A1. En el desplazamiento aritmético fijo a la derecha, tenemos que en un desplazamiento aritmético en las entradas pueden ser sin signo y con signo. En los enteros sin signo, para dividir por 2 se debe usar el desplazamiento lógico, el cual siempre se agrega un cero en el extremo izquierdo por cada desplazamiento de un bit hacia la derecha. Y los enteros con signo se debe usar el desplazamiento aritmético hacia la derecha, copia del bit del signo del bit más significativo en el espacio vacío que queda en el extremo izquierdo, cada vez que se hace un desplazamiento de un bit hacia la derecha. En este caso tendríamos que C es igual a A3 y es igual a A3, A2 y A1 significativamente. En el desplazamiento lógico fijo a la izquierda, en VHDL, en un desplazamiento hacia la izquierda de un bit, todos los bits se mueven una posición hacia la izquierda y el bit de la izquierda se pierde y entra un bit 0 de relleno por el lado derecho, similar al desplazamiento lógico fijo a la derecha. Entonces tendríamos el siguiente: es igual a 2, a 1 y a 0 y 0 respectivamente. En el caso de rotación fija a la izquierda en VHDL, en este caso tenemos que el flanco de acarreo contiene un 0 después de una rotación hacia la derecha a través del flanco de acarreo equivalente a un desplazamiento lógico hacia la derecha, y así el flanco de acarreo contiene una copia del bit de signo equivalente a un desplazamiento aritmético hacia la derecha. En este caso tendríamos que C es igual a 2 hasta 0 y a 3. En este caso vamos a hablar un poco sobre las compuertas lógicas. En las compuertas básicas NAT, OR y NOR, tenemos que recordar un poco sobre lo que ya hicimos en anteriores cursos. Como vemos cómo es las compuertas lógicas de NAT, de OR y de NOR, respectivamente, y al lado están sus tablas y sus equivalencias. Compuertas básicas de NAT y NOR, respectivamente.
En este caso, mi compañero va a comenzar a explicar un poco más de este caso. Continuando con la exposición, vamos a terminar con puertas básicas con la última compuerta que es en XOR. Como ven en nuestra tabla de verdad, lo que define la puerta en XOR es que cuando los valores de entrada son 0, 0 y 1, 1, obtenemos el valor de 1 en la salida. Caso contrario, si ambos valores son distintos, lo que obtendremos es 0 como valor lógico. En la gráfica B tenemos el símbolo gráfico de la compuerta en XOR y en la figura C tenemos la simplificación del circuito, como ven en la imagen. Ahora continuamos con los flujos de datos en VHDL. En la imagen que les muestro está el programa Vivado, cómo es la programación. En lo que es entidad, el port define lo que es las entradas y salidas de este circuito lógico que vemos como imagen. Entonces, XY y SIN son entradas, mientras que S y Cout son salidas, que están todas en estado lógico. Comenzando con el cuerpo, S es definido por la operación XOR y SOR con CIN. O sea, las tres entradas están en una sola compuerta SOR. Cout, que se define por tres operaciones en OR, cada una incluye X and Y, CIN and X y SIN and Y. Estos bloques con compuerta AND se van a juntar en una compuerta lógica sumador, que es el OR, como ven en la imagen. Entonces, lo que tenemos aquí a continuación es el diagrama de tiempos en VHDL. El mismo circuito hemos representado en una tabla lógica los valores de XY como AB. Entonces podemos analizarlas. Por ejemplo, si cuando vemos el primer estado que es 0, 0, el CIN es 0 y nuestras salidas son 0, 0, como ven en el primer estado. Pasando al segundo estado, A es 0 y B es 1 y CIN es 0. Entonces nuestras salidas en S es 1 lógico y en Cout es 0 lógico. Y así sucesivamente, si analizamos todo el diagrama, vamos a obtener los valores que hemos inscrito en nuestra tabla de verdad. Operadores lógicos. Los operadores lógicos son AND, OR, NAND, NOR, SOR, NOT y en XOR. El en XOR no es muy común en VHDL, por eso es que es una excepción. Mientras que los operadores lógicos de procedencia van desde lo más alto hasta lo más bajo, como ven en la tabla. Ahora, ¿cómo definen a los operadores lógicos en el proceso, ¿no? El diagrama? Para implementar una función, sea cualquiera, como ven en el caso de Y, está diciendo que negamos A y lo multiplicamos con B, que son las compuertas NOT y AND, y vemos su expresión ya representada, ¿no? Ahora también tenemos la misma función, pero esta vez negando una compuerta NOT a una compuerta AND, que es A and B. O sea, la multiplicación de A a B se va a negar. Y la última función es la combinación de la compuerta NOT con AND, o sea, A NAND B. O sea, lo mismo representado para ambos. Luego tenemos un ejemplo donde dice Y es igual a AB, A por B, más C por D. Y es igual a una compuerta OR donde están entrando las cuatro variables en dos compuertas AND. A por B, o sea, A and B, con C and D. Eso lo suman en una compuerta OR. Vamos con lo que son multiplexores. Los multiplexores son circuitos combinacionales con varias entradas y única salida de datos. Están dotados de entradas de control capaces de seleccionar una y solo una de las entradas de datos
en la entrada de datos para permitir su transmisión desde la entrada seleccionada hacia dicha salida. Estos circuitos combinacionales poseen 2 elevado a la n líneas de entradas y una línea de salida y n entradas de selección. Más luego explicaremos cómo funcionan estos valores de 2n y n. Cada combinación de las entradas de selección corresponde a una entrada de datos y la salida final del multiplexor corresponderá al valor de dicha entrada seleccionada. Para ello vamos a analizar el multiplexor de 2 a 1 y el de 4 a 1. El de 2 a 1, que es el más simple, como ven en la imagen, está el símbolo gráfico y una tabla de verdad. Ahora vamos a analizarlo. Dice, para la programación en VHDL, F nuestra salida, si nosotros queremos que sea W1, solo se va a lograr posible cuando el selector esté en estado lógico 1. Y caso contrario de que fuera 0, nos dé el valor de W0. Quiere decir que si nosotros queremos obtener en F, como ven en la imagen, W1, el selector tiene que estar en 1. Y si nosotros hacemos el caso contrario, en que sea 0, vamos a obtener el otro valor. Entonces lo que hace el selector es definir qué dato va a mandar como única salida. Eso es lo que consiste el multiplexor de 2 a 1. La cascada de multiplexores vendría a ser lo mismo, solo que esta vez usando otro multiplexor. Por ejemplo, como ven en este código, queremos que nuestra salida Y sea W1, solo si el selector está en estado 1. Pero ahora, si nosotros queremos que nos dé el otro valor en 0, va a tener que procesar el otro multiplexor. Vamos a poner el ejemplo de que si queremos en la salida del primer multiplexor W3, el selector tiene que estar en 2. Ahora, V3 va a pasar al otro multiplexor. Y si nosotros queremos que V3 salga como nuestra salida final, el selector S1 tendrá que estar en 0. Y así podemos hacer todas las combinaciones para que de estos dos multiplexores salga solo una salida al final. Ahora presentamos los operadores de relación, los cuales definen los valores de procedencia de cómo trabajan cada función, ¿no? O sea, qué es un equivalente. Igual que en los operadores lógicos, van desde lo más alto hasta lo más bajo. Ahora, antes de pasar a la prioridad de operadores lógicos, tenemos que hacer una comparación de qué está bien y qué está mal a la hora de poner los operadores lógicos. Por ejemplo, el ejemplo que nos propone aquí es A igual B por C. Si nosotros queremos el valor de A, podemos poner esto, ¿no? Dice, cuando A es igual a B y C, tiene su equivalente, o sea, consideramos que es el equivalente a decir cuando A es igual a B, and C. O sea, esta operación o lógica que empleamos está mal, porque se sale de la lógica que estudiamos para los circuitos. O también como la lógica matemática, porque A es como se dice, una entrada o una salida que está definida por B por C, que son dos entradas, que tienen que estar en una compuerta AND. Entonces no podemos salirnos de la lógica que tiene. Por eso es que abajo nos dice que la forma correcta es poner que si queremos el valor de A va a ser igual, entre paréntesis, B y C. Esta es la forma correcta en la que debemos emplear cualquier tipo de función y operación a la hora de programar en VHDL. Ahora vamos con el multiplexor de 4 a 1. Tenemos el símbolo gráfico que ven aquí. Acá les vuelvo a mencionar que, como dije, de 2n, en este caso en una ecuación simple n sale 2 y el n resulta ser las entradas de selección. Vemos que en la teoría se cumple acá en el símbolo gráfico. Tenemos 4 entradas, 2 selectores y una salida. Y aquí tenemos una tabla de verdad. Dice que cuando tengamos en el selector S1 y sub 0, 0, 0, nuestra salida va a definirse como
W sub 0. Cuando sea 0, 1, W sub 1. Cuando sea 1, 0, W sub 2. Cuando sea 1, 1, W sub 3. Ahora lo que les expliqué, vamos en códigos para el VHDL. Vamos a definirlo como la función f o la salida f. Si nosotros queremos W sub 0, eso va a ser cuando el selector esté en 0, 0. Y así sucesivamente para cada valor de la tabla. Decodificadores. El decodificador vendría a ser lo contrario del multiplexor, ¿no? Esta vez poseemos solo una entrada y señales adicionales en las cuales van a decodificar más salidas. Es caso contrario. Vamos con la programación del código. Bueno, en este caso, Y es nuestra salida. Por ejemplo, dice, si nosotros queremos un 0001, que es el primer caso de la primera línea, solo se podrá cuando la entrada esté en 1 y las señales adicionales W sub 1 y W sub 0 estén en 0, 0. El siguiente es 0010. Se logra solo cuando la entrada esté en 1 y los valores de selección W sub 1 y W sub 0 estén en 0 y 1. Y así toda la tabla se va a ejecutar como está acá programado. Solo esto se manda a programar en el programa Vivado. Y vemos que definimos al port la variable W, la entrada y la salida. W es como un estado lógico de vector que representa a 2. La entrada es una sola y la salida representa a 4 valores. Bien, en la arquitectura se define la entrada y las señales W como estados lógicos. Como son 3, en este caso se les pone 2, downtown, 0. Y en Begging, como les mencioné hace un rato, ponemos el código que vemos aquí. Y ahora, probando en la simulación, esto es lo que nos bota el programa. Comparamos. Por ejemplo, para el primer caso, 1, 0, 0, vemos que la entrada está en 1 y la señal W está en 0, 0. Entonces lo que va a decodificar es 0, 0, 0, 1. Igualmente para los siguientes casos. La entrada es 1, W sub 0 es 0. No, W sub 0 es 1, W sub 1 es 0. Entonces lo que decodifica es 0, 0, 1, 0. Y así sucesivamente va a repetir el ciclo por cada valor de la tabla. Los codificadores tienen como función detectar la presencia de una determinada combinación de bits en sus entradas y señalar la presencia de este código mediante cierto nivel de salida. Un decodificador posee n líneas de entrada para gestionar n bits y en una de las 2 a la n líneas de salida indica la presencia de una o más combinaciones de bits. Esto quiere decir que el codificador lee un cierto dato y lo manda en la salida. Prácticamente como que solo activa algo que tú le estás ordenando que quiere para mostrar prácticamente. Podemos decirle que nos muestre cierto valor y poniéndole ciertas condiciones. Por ejemplo, tenemos el codificador de prioridad. El codificador de prioridad nos muestra 4 entradas, 2 salidas en Y y 2 salidas en Z. Entonces, Y, cuando queremos obtener una salida ahí, digamos, si yo quisiera 1, 1 en la salida Y, solo es posible cuando se cumple que la columna W sub 3 se encuentra un 1. O sea, si en la columna W3 hay un 1, va a cumplir esa función de codificar solo esa parte, donde esté el Y sub 0 y el Y sub 1. Igualmente cuando es 1, 0. Solo cuando
W sub 2 sea igual a 1, como ven en la tabla. Y así sucesivamente. Igualmente con el Z. En el Z, por ejemplo, si nosotros queremos que sea 0, solo se va a dar cuando W esté en 0, 0. Caso contrario, que sea en 1, cosa que no va a suceder. Solo nos va a mostrar siempre 0, porque en la programación que tiene solo encuentra 0. Ahora, para definir una entidad de codificador de prioridad, lo mismo que los otros gráficos. Definimos el port con nuestras variables w, y, z. W como entrada, y y z como salidas. Y lo que pusimos en la página anterior, en la diapositiva, el código tiene que ir en el cuerpo del programa. Y cuando lo mandamos a simular, vemos que nos bota lo mismo que la tabla. Por ejemplo, si tenemos 0, 0, 0, no define ningún valor para y sub 1 y y sub 0. La salida z siempre va a ser 0. Cuando el caso sea 0, 0, 1, y sub 1 y y sub 0 van a ser ceros. Como vemos, son 0, 0. Y la salida z va a ser 1. Y así sucesivamente va a seguir el ciclo. Sumadores. Un sumador completo es un circuito combinacional que forma la suma aritmética de 3 bits de entrada. Está compuesto por 3 entradas y 2 salidas. Las variables A y B, que son los bits más significativos, van a ser nuestro acarreo de entrada. Y el acarreo de entrada representa la cuenta que se lleva de la posición previa significativa más baja. Quiere decir que podemos acomodar nuestro sumador para que sume, ¿no?, los bits de entradas que le vamos a meter, y podemos decirle si va a considerar también los signos o si no, no considera el signo, como lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Aquí vemos lo que es el circuito de un sumador, representado en un diagrama y una tabla de verdad. Ahora vamos con el sumador. El sumador de 16 bits, en este caso nuestro diagrama tiene 2 entradas y una salida. En la programación BHDL define los puertos X, y S. X como entrada, Y como entrada y S como salida, ambos de 16 bits. Entonces está poniendo la operación en el cuerpo embedding de estado lógico de vector, sin signo para X más sin signo para la entrada Y. Entonces solo podemos ver aquí en el diagrama cómo funciona el sumador a la hora de simularlo. Como mencioné hace rato, los tipos pueden ser con signo y sin signo. El estado lógico vector, si nosotros lo colocamos, bueno, no nos define si va a tener la operación signo o no va a tener signo. Para ello requerimos usar el código que está acá abajo, que sí nos va a permitir en cómo queremos nosotros, si queremos con signo o sin signo. Mientras que el estado lógico vector solo define para una señal de entrada o salida. El sumador sin signo de 16 bits. Como ven, este es el diagrama, el integrado prácticamente, de 16 bits con 2 entradas y una tabla de verdad para las salidas que posee. Bueno, para programar definimos las salidas y las entradas del sumador. Definimos las señales U sumador, U, C y entrada, y la señal de sumador. Entonces lo que va a hacer es no considerar el signo para ninguno de los dos y simplemente solo lo va a sumar como si fueran de 16 bits. Aquí vemos que solo están, bueno, en la simulación vemos que el sumador se suma, ¿no? Define que está X y Y como 16 bits, igualmente para la salida. Igual las últimas variables U de sumador
U, C entrada y el sumador. Y prácticamente aquí vemos cómo funciona el diagrama del sumador. Continuando con la exposición, ahora del grupo 2 nos toca hablar sobre la multiplicación. La multiplicación viene dada justamente por la misma tabla de verdad de la compuerta AND. Esta va a seguir que 0 por 0 es 0, 0 por 1 es 0, 1 por 0 es 0 y 1 por 1 es 1. Primero vamos a ver la multiplicación sin signo, donde se escribe un valor decimal en su equivalente en binario y se va a hacer la multiplicación como normalmente lo haríamos en decimal pero con valores binarios, obteniendo este resultado que viene a ser equitativo a 225 en decimal. Vamos a representar esta multiplicación por dos entradas de 8 bits en un bloque que representa el integrado y una salida de 16 bits. En este caso solo una salida porque estamos haciendo la multiplicación sin signo. Ahora, en otro caso, cuando vamos a respetar el signo cuando tenemos valores negativos, por ejemplo en esta multiplicación de menos 1 por menos 1, tenemos que usar un método diferente de multiplicación, ya que así se parezcan los datos en binario, sus equivalentes, al final la respuesta va a ser diferente. Ya para eso se utilizan los diferentes métodos que pueden usarse para la multiplicación, como por ejemplo el hecho de primero no respetar el signo y escribir el 1 en binario como ya lo conocemos, que vendría a ser este valor. Ahora después de eso se cambian a los opuestos. Donde era 0 se coloca 1. Entonces, y donde era 1 se coloca 0. Y a eso después se le suma 1, obteniendo el valor, este siguiente valor que va a representar al menos 1 en binario. Y así se hace la respectiva multiplicación, respetando el signo. Ahora en este caso vamos a tener en el bloque dos entradas de 8 bits, pero ya dos salidas. Una salida en la que no se va a tomar en cuenta el signo y vamos a tener otra respuesta. Y en este caso, que viene a ser la salida en la que sí se toma en cuenta el signo y vendría a ser la respuesta correcta. Ya en la programación podríamos anular esta entrada cuando tengamos signos y que solo tengamos esta salida para la respuesta correcta. Ahora vamos a ver lo que es un buffer, que es la compuerta o separador que son esenciales, una compuerta esencial. Es la más simple de todas. Por ejemplo, tenemos el buffer no inversor, que simplemente la entrada que tiene la deja pasar y la entrada va a ser igual a la salida. Y también tenemos el buffer inversor, donde la entrada va a ser el opuesto a la salida, va a ser el valor contrario. Por ejemplo, si en la entrada tenemos un 0, en la salida vamos a tener un 1. Y al revés, si en la entrada tenemos un 1, la salida vendría a ser un 0. Ahora tenemos buffers de tres estados, donde prácticamente tenemos una entrada habilitadora que va a tener el valor de 0 y 1 y va a depender la entrada respecto a esta. Por ejemplo, en la tabla de verdad vemos que cuando E es 0, o sea, la entrada habilitadora viene a ser 0, no importa el valor que haya en X. Por eso se le pone el valor de Z, porque el valor de X no influye en ello. En cambio, cuando E o la entrada habilitadora sea 1, el valor de X sí va a importar y va a pasar de frente. Por eso vemos en la tabla de verdad cuando E es 0, F o la salida viene a ser Z. Y cuando E es 1 simplemente es el mismo valor de X. Tenemos 4 tipos de buffers diferentes y con su respectivo equivalente en el lenguaje de HDL. Por ejemplo, tenemos la primera que dice que F va a ser X cuando E sea 1. Y si no es así, si E tiene otro valor, va a ser Z. Y tenemos en el otro caso que F va a ser el no X, not X, cuando E sea 1. Si no, va a ser Z. O al contrario,
que la entrada habilitadora puede habilitarse con 0, va a ser el mismo procedimiento, solo que E se habilita con 0 y ya no con 1. O sea, en la tabla de verdad vendría a ser que acá en estos valores ya no serían z, sino que serían 0 y 1. Y en los valores de abajo vendrían a ser z y z. Igual el otro, el opuesto que vendría a ser f va a ser not x cuando e sea 0, si no va a ser z. Ahora vamos a pasar lo que es una memoria ROM, que significa Read Only Memory, que es un medio de almacenamiento que utilizan las computadoras y otros equipos electrónicos. En este caso, en la memoria ROM, los datos guardados no pueden ser modificados, sino que se usan para almacenar el firmware y otros datos para el funcionamiento de la computadora. En nuestro caso, para el caso de VHDL, nos va a funcionar, como dice, una memoria ROM es una constante de tipo vectorial a la que se accede mediante un proceso con reloj. Es decir, va a ser un arreglo donde se van a guardar datos. Por ejemplo, que tenemos una memoria ROM de 32x4 con una entrada de 5 bits y una salida de 4. En este caso se dice 32x4 porque vamos a tener 32 posiciones y cada posición va a tener una capacidad de 4 bits. Vamos a ver un ejemplo que es una ROM de 8x16 con una entrada ADDR de 3 bits y una salida DOUT de 16 bits. Tenemos el código en VHDL, donde primero vamos a explicar la entidad. En la entidad lo que vamos a declarar son las entradas y las salidas respectivas. Con el comando stdlogic vector vamos a declarar un vector de 2 a 0, porque es una entrada de 3 bits, y una salida de 15 a 0, que es la entrada de 16 bits. Eso es todo lo que vamos a declarar en la entidad. Después continuamos con la arquitectura, en donde lo primero que tenemos que ver acá es que la entrada, esta respectiva entrada, tiene que ir en un valor entero, no puede ir en cualquier valor. Entonces lo que hacemos es crear una variable temp que va a valer el valor entero usando el unsignet de la entrada, lo va a volver entero, y ya cuando lo vuelve entero recién va a entrar a la memoria. En este caso vamos a describir el comportamiento de la memoria RAM, donde a la señal del dato de salida se le va a asignar el correspondiente valor del bus de direcciones. Esto quiere decir que ya una vez vuelto entero, recién cuando ya esté entero va a ser un valor de 0 a 7. ¿Por qué va a ser un valor de 0 a 7? Justamente porque tenemos una entrada de 3 bits y el máximo valor que puede tomar en binario es 111, que es equivalente a 7. O sea, este valor puede ir desde 0 hasta 7, va a tomar 8 valores. Y en este caso va a ser 8 valores de 16, un arreglo de 15 a 0. Por eso se le llama una memoria ROM de 8x16. Justamente cada una de estas direcciones que están escritas en hexadecimal tiene 4 bits, y como tenemos 4 vendrían a ser 4x4, 16, obteniendo la memoria de 8x16. Cada uno de estos va a guardar un valor y se va a seleccionar de acuerdo al valor que estamos entrando, al valor de entrada de 0 a 7. Puede ser ya sea 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso lo único que estamos cambiando es el valor de out. Como vimos primero creamos una variable temporal, y en este caso ya no creamos la variable temporal, sino que de frente le ponemos a memory el valor del entero, sin crear la variable temporal. Ahora vamos a ver describiendo lógica combinacional utilizando estilo de diseño de flujo de datos. Entonces tenemos un diagrama de bloques, donde tenemos diferentes multiplexores y compuertas que ya conocemos, como la compuerta NOT que ya explicaron, la compuerta AND, la compuerta OR, la compuerta XOR o XNOR. Y también tenemos multiplexores, algunos con selector y otros con varios selectores. Vamos a aprender a descifrar o escribir todo este diagrama en VHDL.
Primero lo que tenemos que hacer es la entidad. En la entidad vamos a declarar las variables directas, tanto las entradas como salidas directas, y los selectores o los condicionadores de los multiplexores. Es lo único que vamos a identificar aquí. Las entradas, que son los selectores, y las entradas directas, que vendrían a ser A, B y Y. Es lo único, y los otros selectores también que tenemos aquí. Es lo único que estamos declarando aquí. Después en la arquitectura recién vamos a declarar como señales las otras entradas, las entradas que están dentro del circuito, que vienen a ser todas estas. Estas entradas que van a desaparecer o que trabajan dentro, las vamos a declarar aquí como señales. Luego iniciamos el proceso, donde se inicia todo el procedimiento paso a paso del circuito que hemos visto. Para esto vamos a explicar las diferentes declaraciones que se están utilizando, las declaraciones concurrentes. Primero tenemos la asignación de señal concurrente simple, que es este signo se usa en VHDL, que simplemente lo que hace es que esta operación que se está haciendo aquí va a ser ingresada, o el valor de esta operación va a ser igual al valor de esta variable. Se le va a asignar a esta variable el valor de esta operación. Es lo único que hace esa asignación. Después tenemos la asignación condicional de señales concurrentes, que vamos a ver when else, o la otra asignación de señales concurrentes, que esta vez viene seleccionada, donde se utiliza with, select y when. Primero vamos a ver when else con un ejemplo. Esta es una condición donde se va a dar, si se cumple la condición va a ocurrir algo, y si no se cumple va a ocurrir otro evento. Aquí por ejemplo tenemos la variable target signal, y a este se le va a asignar el valor de value 1 cuando sea la condición 1, y si no pasa esto se le va a asignar el valor de value 2, y así podemos seguir con diferentes valores. Value 2 va a ser cuando se cumple la condición 2, si no podemos seguir con miles de valores. Tenemos la misma condición que va a ser, esta se va a utilizar justamente para los multiplexores que vienen representados acá. La condición 1 vendría a ser el selector. Si el selector viene a darse por un valor, vamos a elegir tal entrada, y si viene por el otro valor se elige la otra entrada, y así va a trabajar un multiplexor en nuestro código VHDL. Después tenemos los que tienen varios selectores. Para eso vamos a utilizar with, select y when. En este caso vamos a decir cuando choice expression, que viene a representar a los selectores, depende de cuál vamos a seleccionar, si elegimos el primero o elegimos el segundo o el que sea. Se le va a asignar a la variable o a la entrada o a la salida, se le va a asignar la primera expresión o la primera entrada si ocurre el primer condicional o el primer selector, y así se va a ir condicionando. Va a ser la segunda expresión si viene a ser el segundo selector, así según haya n selectores y n expresiones. De acuerdo a eso va a trabajar el multiplexor con varios selectores. Ahora vamos a explicar las diferentes operaciones aritméticas que tenemos con el punto flotante. Bien, primero tenemos números sin signo para fx. Esto simplemente nos muestra cómo pasar un número binario a un número decimal, pero con el punto flotante, donde va a ser nuestra referencia. Para el lado de los más significativos del punto flotante a la izquierda, estos valores se van a representar como siempre lo hemos hecho. Son 4 bits, entonces empezamos por 1 por 2 al cubo, más 0 por 2 al cuadrado, más 1 por 2
y más 1 por 2 elevado a 0. Y acá viene la diferencia de lo que ya hemos aprendido del punto flotante, donde estos van a ser como valores decimales que vienen a representarse por exponentes del 2 de la base, pero en negativo. Continuamos entonces, más 1 por 2 a la menos 1 más 0 por 2 a la menos 2, y así sucesivamente de acuerdo a los decimales que se tenga, resultando este valor un valor en decimal de 11.625. También tenemos la conversión de binario a hexadecimal, donde un binario, como ya sabemos, también tomando referencia al punto flotante, se va a completar o se va a agrupar de 4 en 4. En este caso vendrían a ser estos 4 primeros agrupados, y nos quedaría este valor que se completa con ceros. Este va a ser 1, este 5, y después lo mismo desde el punto flotante hacia la derecha. Son los valores que se van a tomar y se completa con ceros, quedándonos este valor en hexadecimal con punto flotante. Para la conversión de decimal a binario, lo primero que vamos a hacer es convertir normalmente la parte entera. La convertimos normalmente a binario. Después, con la parte decimal, lo que hacemos es multiplicarla por 2. Nos va a dar cierto valor, y a este valor le quitamos la parte entera. La separamos y nos quedamos con su parte decimal. A esta parte decimal nuevamente la multiplicamos por 2, y de este resultado nos quedamos nuevamente con la parte entera, que en esta ocasión sería 0. Y separamos la parte decimal, que viene a ser la misma, la multiplicamos por 2, y ahora nos queda un valor entero. Al quedarnos un valor entero, la parte decimal vendría a ser 0, y aquí paramos. Entonces el valor en binario vendrían a ser estos, 0.101 en base 2. Esto tenemos que hacerlo hasta que quede aquí 0. Si hubieran más decimales, seguimos multiplicando por 2 hasta que tengamos un valor de 0 en los decimales. Entonces esto lo ponemos junto al valor que ya hallamos, y la representación de este número decimal en binario vendría a ser esto. Hay algunas veces, como ya conocemos, que algunos valores no van a poder convertirse completamente, ya que así los multiplicamos por 2, entran a un ciclo donde se vienen a repetir todos los mismos valores, y va a ser un número que va a continuar hasta el infinito repitiéndose en un ciclo, un número periódico como lo llamamos en decimal. Ahora vamos a ver el caso de los números con signo y que contienen punto flotante. En este caso, como ya sabemos y ya explicamos un poco antes, lo que hacemos para convertir a binario es aplicar el complemento a 2. Este número, el complemento a 2, vendría a ser el mismo número, el opuesto. Primero complementamos a 1 y le sumamos 1, representando este valor, el negativo. Primero lo que hacemos es quitarle el signo y convertirlo a binario como si no tuviéramos el signo, con los pasos que ya vimos anteriormente. Luego de que ya le hayamos convertido a binario, lo que hacemos es aplicarle el complemento. Aplicamos el complemento 2, y entonces nos queda este valor que viene a ser la representación del negativo. En este caso, para comprobar que esté bien nuestra conversión, hacemos el procedimiento que ya indicamos anteriormente con la base 2 y comprobamos que sea el mismo valor. En este caso explicamos cómo es la adición y la sustracción. La adición ya la conocemos, cómo viene a ser dada, como ya hemos trabajado siempre. Lo que podríamos explicar acá es cuando se utiliza el signo o cuando se quiere sustraer, cuando se quiere hacer las restas, ya que lo que se hace es usar justamente el complemento 2. Simplemente lo cambiamos al opuesto y le sumamos 1, y lo hacemos como si fuera una suma. Vemos que acá le está cambiando al opuesto justamente, y lo aplicamos como si fuera una suma.
Después tenemos la multiplicación con signo, la cual vamos a hacer como si estuviéramos haciendo justamente con decimales. Multiplicamos primero el primer bit, el menos significativo, por todos estos, obteniendo estos valores, luego el siguiente, y así como si estuviéramos en decimal. Al final sumamos los valores, respetando el acarreo que dejan, y nos quedan estos valores. En este caso lo que estamos haciendo es justamente aplicar el complemento a 2 para este número negativo, en el cual se le cambian los valores, como vemos, y al final se le suma 1. Este valor tendría que ser 0 aquí, pero al sumarle 1 se vuelve 1. Y hacemos la multiplicación como si no tuviera signo, obteniendo este resultado y respetando el punto flotante. El punto flotante lo vamos a colocar sumando los valores que tenemos aquí. Desde el punto flotante aquí tenemos 3 bits, y en este caso tenemos 6 bits. Sumando serían 9, y por eso el punto flotante lo ponemos al resultado sumando los 9 y ponemos el punto flotante aquí. Al final lo que hacemos es cambiarle nuevamente el complemento, aplicamos el complemento 2, cambiamos todos los opuestos y le sumamos 1, obteniendo este resultado. Después vamos a explicar cómo se hace la división, primero sin signo, cuando tenemos punto flotante. Lo primero que tenemos que hacer es desaparecer justamente el punto flotante. Así que lo que vamos a ver es aumentar justamente estos dos números. Vemos que le aumentamos justamente para que tengan los mismos decimales después del punto flotante, la misma cantidad de unos y ceros. En este caso este número tiene 3 unos y ceros, y este solo tiene 1, así que le aumentamos ceros para que tengan la misma cantidad. Vendrían a tener los dos 3. En este caso y tenemos que recordar cuántos decimales estamos tomando, que vendría a ser el valor de A, que vendría a ser 3 en esta ocasión. Y también tenemos que recordar el número de ceros que le estamos aumentando. Entonces desaparecemos el punto flotante y dividimos como si fuera una división normal. Entonces, al hacer la división, nos queda este resultado, un coeficiente con un residuo. En este caso el coeficiente va a ser este y el residuo va a ser este. Ahora viene a darse justamente el valor que decíamos de los valores que guardamos. En este caso el valor de ceros que aumentamos le corremos hacia la izquierda al valor entero, obteniendo dos unos antes del punto flotante. Y en el caso del residuo vamos a sumar los ceros y el número de A, x más A, que vendría a ser 5, y en este caso es el número de unos y ceros que tenemos que correr, obteniendo este resultado. Al sumarlo obtenemos la verificación del número o del resultado de la división que queríamos. Acá vamos a mostrar la división, justamente cómo se hace el procedimiento, que en este caso el valor de A vendría a ser 4 por los números de unos y ceros que tenemos después del punto flotante, y el número de X, que va a ser el número de ceros que aumentemos, también va a ser 4. Entonces lo dividimos como si fuera una división en decimal, de la misma manera que lo hacemos, obteniendo al final un cociente de este y un residuo como este, teniendo en cuenta justamente lo que dijimos, el valor de X, corremos el punto flotante, y en el residuo lo mismo. En este caso, si tenemos números negativos, los dos fueran negativos, lo que haríamos es simplemente respetar el mismo signo, por eso no se haría el cambio de signo si los dos fueran negativos.
En el caso de que uno sea negativo y el otro positivo, tendríamos que hacer el resultado el cambio de signo, el complemento a 2. En este caso no hacemos complemento a 2 justamente porque suponemos que estos dos vienen a ser negativos o los dos vienen a ser positivos y no tienen signo diferente. Ahora vamos a ver el truncamiento, redondeo y saturación para números. El truncamiento nos sirve cuando requerimos o cuando menos hardware es requerido en las operaciones. Pero para esto vamos a sacrificar la precisión, vamos a tener menos precisión. Generalmente la vamos a hacer por la parte de los bits menos significativos. Por la parte de los menos significativos, pero también podemos hacerlo por la parte de los más significativos, como vamos a ver en un momento. Lo que vamos a hacer es eliminar justamente el truncamiento, los dos últimos bits con un valor de k igual a 2, se va a eliminar para ahorrar, se puede decir, la memoria o el hardware. La operación de redondeo es bien parecida, solo que a diferencia del anterior, lo que va a afectar aquí, estos dos que se están guardando van a afectar al final, o sea, se le va a sumar 1, van a afectar al resultado y se le va a redondear, prácticamente el redondeo va a quedar así, sumándole 1. Y es lo mismo donde se va a ahorrar hardware, pero vamos a reducir la precisión. Ahora la saturación viene a ser dada, vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente, pero por los bits más significativos. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a descartar si estos bits son idénticos, los que están después a la izquierda del punto flotante son idénticos, descartamos los que tenemos los más significativos y nos quedamos con el primero. Para un valor de k igual a 2, siempre tenemos que guardar el valor de k porque va a modificar la operación. Y nos quedaríamos simplemente en este caso con este valor. Ahora si los bits no son idénticos, lo que vamos a hacer es reemplazar justamente por el número negativo más grande. Es decir, vamos a quitar nuevamente los dos bits, vamos a hacer la saturación para el valor de k igual a 2, pero ahora vamos a reemplazarlos por el número negativo más grande. ¿Qué quiere decir? Vamos a eliminar, para que sea más negativo, vamos a eliminar todos los decimales. Cosa que si aumentamos aquí un valor, harían al número negativo más pequeño, aumentando los valores de acá. Por eso los eliminamos y nos quedamos con el 1, que vendría a ser el número negativo más grande que tenemos. Y en el otro caso de que el primer bit, o sea, en este caso el bit más significativo fue 1, y en el caso de que el bit más significativo sea 0, lo que hacemos es lo mismo, los saturamos, hacemos la saturación para un valor de k igual a 2, nos quedamos con este, pero en este caso nos vamos a quedar con el número positivo más grande. Para eso hacemos lo contrario de lo anterior. En el caso anterior nos quedamos con el entero, en este caso nos vamos a quedar con los decimales. Eliminamos el entero para obtener el positivo más grande, haciendo así la saturación.